Que la paz, el gozo y el amor de nuestro Señor Jesús esté en tu corazón. Bienvenido seas a tu programa Tiempo de Gracia. Estamos de gran, pero gran alegría porque es un tiempo que el Señor nos ha permitido de encuentro, un tiempo de podernos encontrar con Él cara a cara. Porque así lo dice el libro del profeta Jeremías 29:12, que la forma de encontrarnos con Dios, la forma de encontrarnos personalmente con Él es a través de invocarlo por la oración. Y el Señor promete, dice, yo me dejaré encontrar porque ustedes me buscarán de todo corazón. Y en este programa le estamos buscando de todo corazón. Y quiero iniciar en este día, hemos estado en nuestros programas anteriores precisamente compartiendo qué es la gracia, cuál es la naturaleza del pecado, a qué se le llama carne, a qué se le llaman vicios, cuáles son los frutos del Espíritu. Y hoy tenemos un programa muy especial dándole continuidad a todo lo que hemos estado compartiendo. Y vamos a iniciar con la frase del día de hoy, presta mucha atención y dice de la siguiente manera: mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Y lo decía nada más y nada menos que San Agustín, nuestro gran santo y obispo San Agustín de Hipona. Y él, un gran hombre cultísimo, un hombre que tenía una gran instrucción académica, él llega a ese punto de encuentro con el Señor. Y por eso él dice también, Señor, qué mal te buscaba, porque yo te buscaba afuera y te encontré adentro de mí. Y así que tiempo de gracias para eso, para encontrarnos con nuestro Jesús en nuestro corazón, en nuestro interior. Y hoy el Señor quiere hablarnos a través de su palabra bendita. Hoy quiere hablarnos a través de ella. Así que vamos a iniciar en esta hora compartiendo qué son los 7 pecados capitales. ¿Qué sabes tú de ellos? ¿Dónde los escuchaste? O quizás sabes de ellos porque así te lo dijeron cuando hiciste la primera comunión y tal vez no tienes muy claro qué son los pecados capitales, por qué se les llama así. Pues bien, vamos a profundizar en ello y quiero leerte algo que nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1866, instruyéndonos al respecto. Y nos dice de la siguiente manera: los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, generan otros vicios. Y estos son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. La Iglesia en el numeral 1866 del Catecismo nos da una breve luz de qué son los pecados capitales. Y quiero empezar por allí porque acá la Iglesia es clara, como maestra y madre que es, nos dice que a raíz de la experiencia de la Iglesia cristiana, a raíz de ese caminar de ir predicando el Evangelio, de esa experiencia de comunidades, se ha ido dando cuenta la Iglesia que existen ciertos comportamientos que son iguales, no importa si estaban en Jerusalén, no importa si se habían ido de misionar a otros países, ellos mismos van viendo bajo la luz del Espíritu Santo que ciertos comportamientos en el ser humano y dentro de la Iglesia son iguales y pareciera que fueran cíclicos. Y entonces es por ello que la misma Iglesia, con todos sus maestros, con todos sus sacerdotes, obispos, religiosos, pues ellos fueron cada vez escarbando un poquito más a fondo los pecados capitales. Como ya vimos lo que era un pecado, recuerdan ustedes que hay 4 dimensiones del pecado, pues vamos a ver que el pecado también no solamente es faltar o hacer algo
omitir algo con respecto a la conciencia recta, con respecto a nuestro razonamiento, con respecto también al amor y a la verdad, sino que también ahora nosotros vamos a comprender que también hay una naturaleza de un pecado. No solamente se pueden cometer faltas en estas 4 dimensiones, sino que también hay una naturaleza de cada una de las faltas. Hablando un poquito de historia acerca de los 7 pecados capitales, ya dijimos de que la misma iglesia, sus grandes santos y padres de la iglesia fueron indagando cada vez más en este comportamiento humano. Veamos que el que más resalta dentro de la historia es Evagrio Póntico, o también conocido como Evagrio el monje, apodado como el solitario. Este era un monje precisamente ermitaño, más o menos él vivió entre el año 300 y 400 después de Cristo, y por supuesto después de las primeras comunidades cristianas. Pues este gran monje, él profundizando precisamente un poquito en esto, era un asceta, era un gran orador, pues él les denominó, él sacó una primera lista y les llamó vicios malvados. Él fue el primero que escribió de una forma formal, por decirlo así, acerca de estos vicios malvados. Él hablaba de 8 y más o menos en esa lista que él hizo, él destacó los siguientes: la gula o la gastrimargia, la lujuria o el fornicatio, la avaricia o la filigracia, también la tristeza o tristitia en griego, la vanagloria o xenodoxia, la ira, el orgullo o la soberbia, y la apatía y la asedia. Así fue como él en primera instancia enumeró estas como comportamientos generales que se veían en el ser humano, y lo decía que eran 8. Sin embargo, la clasificación de 7, ya formalmente como está ahora establecido, la dio el 64º Papa, el Papa Gregorio, o más conocido como San Gregorio Magno, ¿verdad? Él, un gran, pero gran moralista, que nos habla precisamente y nos va instruyendo en ese tema. Pues él hace una lista y nos dice de 7 la soberbia, porque él dice que el orgullo está allí mismo dentro de la soberbia, entonces que no son dos distintos, sino que es uno solo este pecado, este mal, y por lo tanto se queda establecida como una lista de los 7 pecados capitales, más o menos en el año 540 o 604, donde este gran San Gregorio Magno, este gran papa, nos instruyó muchísimo acerca de la moral. A partir de allí, pues esta lista fue tomada muy en serio dentro de la instrucción cristiana durante muchos siglos, y se mantuvo esta gran enseñanza. Por ejemplo, la mantuvo San Cipriano. También nosotros encontramos que hay más escritos acerca de ellos, pero el principal que también los toca de una manera muy especial es Santo Tomás, nuestro gran teólogo, y él lo encierra de esta manera como 7: la vanagloria, la avaricia, la glotonería, la lujuria, la pereza, la envidia y la ira. Y San Buenaventura, él enumera los mismos, él enumera la misma naturaleza de conducta del ser humano. Vemos que fue tanta la influencia también de esta enseñanza cristiana que se estuvo, por supuesto, proliferando y llevando incluso hasta las bellas artes. Encontramos a un escritor italiano famosísimo por su gran obra literaria, y es Dante Alighieri con la Divina Comedia. En el tiempo de Dante Alighieri, pues no se podía tampoco como que hablar muy claramente acerca de alguna experiencia personal, acerca del cielo o del infierno. Recordemos que Santa Teresa de Jesús, ella tuvo que relatar o redactar
sus experiencias personales con Dios a manera de poema, porque no podían en ese entonces como hablar explícitamente de experiencias personales con Dios bien vívidas. Y Dante Alighieri, él con la Divina Comedia, él hizo el culmen de su vida, él fue lo último, por decirlo así, que él pudo realizar con gran satisfacción, pero en sí, en síntesis, ¿de qué habla la Divina Comedia? Te invito y te exhorto a que tal vez la puedas encontrar, porque el Papa Benedicto, nuestro gran Papa emérito, que en paz descanse, él fue tan especial que hubo un momento en el que él regaló la Divina Comedia a todos los cardenales en ese entonces para que la pudieran leer. O sea, hay algo interesante que encontrar en el libro de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Pero en síntesis, este hombre habla de que alguien tuvo la experiencia de ir al infierno y de ver todos los castigos que reciben las personas por la naturaleza del pecado que han cometido. Ahí, en resumidas cuentas, se habla también de qué pecado reciben los orgullosos, qué castigo o qué sufrimiento, porque la verdad es un sufrimiento, una pena, la que él ve que están sufriendo ahí en esos lugares en los que esta persona fue a visitar. Y habla que los que siempre fueron abrazados y perfilados por la soberbia reciben un sufrimiento en el infierno. Los que estuvieron inmersos en la lujuria reciben otro tipo de sufrimiento y castigo. Y así sucesivamente, él dice que los 7 pecados capitales, cada persona recibe un sufrimiento, un castigo específico por cada uno de ellos. Entonces aquí nos queda claro que el actuar, y eso le pido al Espíritu Santo que lo revele a tu mente, a tu corazón, y también me lo revele a mí, porque el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, nos revelará la verdad. Esto nos indica a nosotros que tanto el pensar, el hablar, el actuar, el sentir, también puede ser perfilado por una virtud o por un vicio, por su naturaleza. Vuelvo a repetir esto, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, de actuar, de pensar, de sentir, incluso de las intenciones de nuestro corazón, tienen una naturaleza. Y esa naturaleza puede ser que viene de una virtud o también viene de un vicio. Y eso es la clave de los 7 pecados capitales. Que acá los 7 pecados capitales no nos están hablando de la magnitud de una falta, sino de su naturaleza. Eso es lo que nos quiere la Iglesia enseñar a nosotros, que hay una naturaleza por cada pecado que existe. Ahora bien, ¿por qué se le llama capitales? ¿De dónde viene esa palabra a decir que es la capital? Bueno, nosotros podemos decir, ¿por qué le llaman pecados capitales? Y también cuando hablamos de países decimos, ay, la capital de tal país, bueno, la capital del Salvador, San Salvador. ¿Por qué capitales? Bueno, la palabra capital viene de la palabra griega kapitia, que quiere decir cabeza. Cabeza, principio u origen o parte extrema de algo que fluye, ¿sí? Mira qué interesante. Kapitia en griego, que quiere decir origen, principio o parte extrema de algo que fluye. Eso quiere decir capital, porque viene de kapitia, que quiere decir cabeza, el origen, de donde viene, de donde se ramifica algo. Y entonces acá, miren qué interesante esta definición de la palabra kapitia. Y nos dice, es el origen de donde fluye algo. Y esto nos da a nosotros la pauta, hermano, que cuando un vicio o un pecado capital, un pecado principal, está allí encrustado en nuestro corazón, no es inerte, sino que está fluyendo. De ese mismo pecado, de esa misma naturaleza, está fluyendo en nuestra alma otros males que se ramifican de allí.
Por eso es de que a lo largo de esta temporada nosotros vamos a ir descubriendo cada uno de estos pecados capitales, cuál es su naturaleza, en la profundidad hasta dónde puede llegar un pecado en perfilar nuestra vida. Porque, por ejemplo, puedo ver acá y voy a dar un pequeño ejemplo. Un pecado incrustado, un pecado capital allí encarnado en nuestro corazón, pues perfila nuestra vida de tal manera que a nosotros nos puede dar un perfil. Por ejemplo, si en nuestro corazón está enquistado el pecado, por ejemplo, de la ira, entonces como ese pecado nos enseña la Iglesia que no es algo muerto, ni tampoco inerte, sino que está vivo y fluye, daña, no solamente daña, sino que también influencia a la persona entera. Entonces podemos decir que una persona que tiene enquistado allí la ira se perfila como que una persona iracunda, una persona agresiva, una persona resentida, una persona vengativa, una persona violenta, una persona desesperada. ¿Qué más podríamos decir del pecado de la ira? Todas estas características fluyen de esa cabeza que es el pecado de la ira, y espero darme a entender. Por eso es de que los pecados capitales lo que designan es la naturaleza de mis acciones, la naturaleza de mi actuar, de mi forma de hablar, de mi forma de pensar, la naturaleza de ello. Así que de la ira podemos decir, bueno, esa persona, mira, es que esa persona es bien resentida, esa persona es bien vengativa, es que mira, esa persona, su debilidad es que es bien rencorosa, es violenta, es agresiva, es cruel. Entonces nosotros podemos ver que la raíz de todo eso quiere decir que ahí hay un pecado llamado ira incrustado, de donde está fluyendo todo ese tipo de frutos, de acciones, de pensamientos, de obras, incluso omisiones en esa persona. Y por lo tanto hoy la Iglesia, como madre que es, y me encanta lo que dice la Iglesia a base de la experiencia de todos los pastores desde los primeros apóstoles, y eso es la riqueza de la Iglesia Católica, porque podemos contar con toda la tradición de la Iglesia, desde San Pedro hasta el Papa actual. Toda su experiencia en pastoreo, toda su experiencia en evangelizar, toda su experiencia en ir corrigiendo, bautizando, liberando, sanando, esta experiencia la tenemos acá, y vemos acá que al nosotros darnos cuenta de que hay algo en nosotros que está fluyendo y que nos está perfilando, por ejemplo, veamos otro ejemplo, la pereza. Si la pereza es un pecado capital, quiere decir que de ahí se ramifican otros pecados. ¿Qué pecados podrían venir? Vamos a ir estudiando cada uno, pero rápidamente, ¿qué pecados podrían venir y fluir del pecado de la pereza? Bueno, podemos decir ser irresponsable, ser una persona impuntual, una persona dejada. ¿Qué más podríamos decir de una persona perezosa? Una persona que siempre está procrastinando, posponiendo todo para mañana, para después, para la otra semana, ¿verdad? Una persona que incumplida o que no se compromete en la iglesia porque, para evitar la fatiga, ¿sí? Entonces acá vemos lo importante que es que nosotros también leamos, nos instruyamos y aprendamos que en las Sagradas Escrituras nosotros vamos a crecer como personas. Es importante que nosotros, si tenemos la oportunidad de aprender un curso, de seguir estudiando en la universidad, eso es excelente, nos va a servir como crecimiento personal, pero no debemos descuidar el crecimiento de nuestra alma también. Y por eso es que bendito sea el Señor por este programa Tiempo de Gracia, porque vamos a ir juntos en esta media hora, ir aprendiendo un poquito más acerca de estas cabezas de las cuales fluyen un montón de pecados, fluyen un montón de debilidades, y que nosotros tal vez queremos hacer, no, pero no es tan grave, o sea, pecador, pues soy, pero tanto no. Y a veces esa es la excusa que damos. Yo soy pecador, no soy santo, pero tampoco soy tan malo.
Desde el momento en que nosotros decimos eso, desde ahí dejamos nosotros de recibir la gracia, le ponemos un alto, un tope, ponemos una sombrilla encima de nosotros para que la gracia no fluya en nuestras vidas, porque es necesario que nosotros abramos nuestros ojos y descubramos nuestra verdad personal. Si nosotros nos abrimos con humildad a escuchar la palabra y descubrir nuestra propia verdad, al aceptarla, entonces nosotros nos abrimos a la gracia, nos abrimos a que venga la gracia a santificarnos, a transformarnos en una nueva persona. Entonces, sabiendo esto, que los pecados capitales son origen, tampoco no nos desanimemos, porque cada uno de estos vicios o pecados capitales también tienen una virtud fuerte, una virtud que al enraizarse también en nuestro corazón empieza a producir también más frutos, empieza a producir más virtudes. Así que tenemos la esperanza de arrancar un vicio por la sangre de Jesús de nuestro corazón, a través de la confesión y de tener esa conciencia de que yo lo tengo y que lo tengo que sacar de mi corazón, para instalar o sembrar a cambio una virtud que también me va a perfilar, que también va a empezar a fluir en mi mente, en mis ojos, en mis oídos, en mi corazón, y a producir otro tipo de pensamientos, de palabras y de acciones. Y quiero leerte en esta hora lo que nos dice Romanos, capítulo número 12, del versículo 1 en adelante. Para eso es el tiempo de gracia que el Señor instauró desde que murió en la cruz del Calvario, para que tengamos una vida nueva, una vida diferente, una vida en Jesucristo. Y por eso dice Romanos 12 del versículo 1 en adelante: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acá San Pablo nos está invitando entonces, y él mismo dice: preséntense ustedes mismos como una ofrenda agradable a Dios. No hay otra persona que pueda trabajar en ti que tú mismo, por supuesto con la ayuda de la gracia divina. No podemos endosarle la responsabilidad de cambio a otra persona. El único que puede hacer un cambio en nuestra vida es Jesucristo y nosotros mismos. Nadie puede hacer, por ejemplo, hacer tu cama por ti. Si tú quieres tener un nuevo hábito, nadie lo va a hacer por ti. Es necesario que tú mismo, y San Pablo dice, tú tienes que hacer algo por ti mismo. Eso es, en resumidas palabras, lo que San Pablo nos está diciendo. Eres tú el que tienes que presentarte delante de Dios como una ofrenda agradable a Él. Eres tú el que tiene que dar el paso. Por esta misma razón es que en cualquier institución donde trabajan con personas con adicciones, siempre se ha dicho esto, que desde el momento que la persona cae en la cuenta de que tiene un problema, ya tiene el 50% del camino avanzado. ¿Por qué? Porque ahí no aceptan, y recuerdo el testimonio de una querida amiga que me compartía que en un centro de rehabilitación le dijeron claramente a las personas encargadas: la persona viene por su propia voluntad o ustedes lo traen a la fuerza aquí. Y entonces la persona dijo: no, yo vengo por mi propia cuenta, vengo por mi propia voluntad a recluirme acá, porque necesito ayuda. Ah, bueno, porque aquí no recibimos a nadie que lo traigan a la fuerza y que no quiera estar aquí, porque quiere decir que no está consciente de su realidad. Y San Pablo acá ahora nos habla:
Somos nosotros los que tenemos que despertar y tomar conciencia de nuestra propia verdad, de nuestra propia realidad. Por eso Jesús decía, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, San Juan 8:32. ¿Por qué? Porque la verdad más importante ya nos fue revelada. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero la segunda verdad más importante después de conocer a Jesús que nosotros necesitamos es conocer nuestra propia verdad. No la verdad del prójimo, no la verdad del vecino, del tío, de la madre, no, mi verdad. Esa es la segunda verdad más importante que yo necesito conocer. ¿Quién soy de verdad? ¿Sí? Yo puedo poner en mi perfil, no sé cuántas redes sociales tú manejas, pero muy probablemente tú puedes poner en tu perfil, ya sea tu perfil profesional o tu perfil como hobbies, puedes poner muchísimas cosas, títulos, puedes poner experiencia, tus hobbies, lo que te agrada, lo que te gusta, tus intereses y perfecto, lo máximo. Pero, ¿qué hay de escudriñar más en lo profundo de tu corazón? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Será que alguien me puede decir, esa persona es, por ejemplo, honesta? O pueden decir, esa persona es bien mentirosa. ¿Cuál es mi verdad real? ¿Sí? Hay muchas flores que adornan nuestro perfil, pero ¿cuál es mi verdad interna? ¿Cuál es mi verdad real de cara a Dios? Y por eso estamos acá en este programa Tiempo de Gracia, para ir así como pelándole esa cebolla, ¿verdad? Irla pelando día con día hasta ir descubriendo quién soy yo, quién eres tú en realidad. Porque delante de Dios dice que no valen las máscaras, ahí no vale maquillaje, ahí no vale apariencia, porque dice el Señor al profeta Samuel, no, yo miro el corazón. Tú puedes venir aquí delante de Dios, pero no, dice, el Señor nos mira lo que realmente somos. Y delante de Dios no hay ni más ni menos que aparentar, somos lo que somos. Pero esa es la gran esperanza, que Jesús no vino para decir, tú hiciste esto, estás condenado, sino que vino a decir, tú estás hundido aquí, aquí está mi mano de gracia, porque te voy a sacar de allí. Amén. Así que vamos a hacer un momento de oración, a pedirle al Señor que nos revele nuestra verdad, mi verdad, tu verdad, porque al conocerla seremos libres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros nos apartamos de este camino, de esa verdad, no tendremos vida. Y a través de leer tu palabra, Señor, y de lo que nuestra Madre Iglesia nos va enseñando y nos va guiando, hoy entendemos que en un examen a grosso modo, hay muchas posibilidades que en nuestra vida haya un pecado capital perfilando nuestra vida. Por eso en esta hora, Señor, lo que pedimos es que en este tiempo de gracia que tú nos has dado, desde que moriste en esa cruz, derramando la sangre y el agua de tu corazón, tú has venido para extender tu mano y sacarnos de nuestras oscuridades, de nuestras tinieblas. Y por eso estamos aquí, Señor, buscando tu rostro, buscándote en oración, Señor, porque tú lo prometiste. Y hoy necesitamos un encuentro contigo. Señor, necesito encontrarme contigo cara a cara, porque al verte a ti, Señor, sin duda alguna voy a poder ver mi verdad, voy a poder ver mi realidad. Pero al ver mi realidad, Señor, puedo levantar mis ojos hacia tu corazón, hacia tu trono de gracia, para pedirte como Pedro, Señor, Señor, sálvame que me hundo. Esa es la gran noticia del Evangelio, que tú has venido no para condenar al mundo, sino para salvarnos, Señor, por medio de tu sangre. Por eso en esta hora, simple y sencillamente, Señor, pero con fe, te decimos, Jesús, yo creo en ti, te abro mi corazón, te recibo en mi vida, entra y reina en ella.
Sálvame, Señor, a mí y a toda mi casa. Que así sea y así es. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que llegamos al final de este precioso programa Tiempo de Gracia. Por favor, te invito a que no pierdas la sintonía del próximo programa porque empezaremos con esa lista de los 7 pecados capitales. Dios te bendice.